And in the colonnaded courtyards of San Marcos, they walk and study and dream, as young people have done in university courtyards since first they were built. Steeped in history, they have always been. This, their home city, is no ordinary place. Mira, hay ambientes muy favorables que tú encuentras una serie de personas, instituciones, de apoyos, etcétera, que te permiten surgir mucho a sus componentes, ¿no? Hay mucho apoyo comunitario, mucha interacción, etcétera. Como también hay medios muy desfavorables, que por ejemplo ya han incursionado en factores de riesgo, las drogas, la delincuencia, la violencia en general. Entonces ahí el factor resiliencia juega un importante papel porque la persona tiene que sobreponerse a ese medio favorable, pero a veces ese medio lo considera como un traidor, ¿no? Por haber tratado de salir y no cree con esos vínculos con los demás. Entonces tienen como que según su destino, un destino común que es un destino destructivo. Pero hay algunos que sí encuentran, por ejemplo, pueden ser muy pobres, pero encuentran familias bien estructuradas, con comunidades muy bien organizadas, con posibilidades, por ejemplo, de trabajo, etc. Como mencionó el profesor Montero, la interacción entre el medio y el individuo es fundamental para entender el desarrollo humano como un proceso influenciado tanto por factores externos como por la capacidad de cada persona para interpretar y transformar su entorno. El medio, compuesto por elementos ya sea sociales, culturales y económicos, ejerce un impacto significativo en las motivaciones, actitudes y personalidad de los individuos. Factores como el nivel socioeconómico, las relaciones familiares, la educación y las condiciones ambientales no solo moldean comportamientos, sino que también configuran las oportunidades y limitaciones con las que cada persona se enfrenta. Este vínculo se refleja en la influencia de los agentes de socialización, como la familia y la escuela, que sirven como puentes entre el individuo y su contexto social. Se trata de un proceso dinámico en el que las personas también contribuyen activamente a modificar su entorno, demostrando de esta manera la bidireccionalidad de esta interacción. Entender esta compleja interacción es esencial para abordar problemas como la desigualdad, el desarrollo emocional y el fortalecimiento de las capacidades individuales en un mundo diverso y cambiante. A raíz de esta relación, nos planteamos la pregunta de ¿cómo afecta la pobreza en la crianza? Para abordarlo, realizamos una cantidad de preguntas a 4 personas. ¿Por qué? Porque yo creo que mamás por trabajar descuidan a los hijos y ese nivel van creciendo los chicos, porque solo mamá se trabaja. Claro, el nivel socioeconómico da muchas posibilidades y facilidades a los padres para criar sus niños. Sí, así. En ese caso, por ejemplo, probablemente si mi padre hubiera tenido unos ingresos mayores, mi madre de repente no tenía que ir a trabajar al mercado u otras actividades que hacía, ¿no? Y hubiera estado un poco más pendiente, o en todo caso. Porque una situación económica específica puede obligar a que los padres pasen mucho tiempo fuera de la casa y eso implica un cierto abandono de los hijos. Pero si la situación es más o menos holgada, eso podría generar, como en mi caso, que mi madre esté en la casa y cuide, que una madre cualquiera esté más tiempo en casa con sus hijos. En el Perú hay alrededor de 10 millones de pobres. Es parte del día a día del 29% del país en condición de pobreza. Y atención con las siguientes cifras: 7 de cada 10 peruanos son pobres o, en todo caso, vulnerables. El Perú es un país pobre y eso hay que decirlo. Pues. Sí, y hay que ser bastante claros en esto. Vamos con las... Desglosemos la primera pregunta, comenzando por la pobreza. La pobreza es una condición en la que una o más personas tienen un nivel de bienestar inferior al mínimo socialmente aceptado. Inicialmente se asocia con la incapacidad para satisfacer necesidades básicas como la alimentación, pero también abarca aspectos más amplios como salud, vivienda, educación, empleo, ingresos y participación social. En el Perú, como ya vimos, es un foco de preocupación desde las familias hasta los profesionales que lo estudian.
A pesar de algunos impedimentos, salieron a la luz las cifras de pobreza. Según el INEI, estas cifras nos dicen que en el año 2023 la línea de pobreza en Perú se calculó en 446 soles por persona al mes. Este es un equivalente a 1.784 para una familia de 4 integrantes. Aquellos con ingresos por debajo de esta cifra son considerados pobres. La pobreza monetaria afectó al 29% de la población, lo que equivale a más de 9.78 millones de peruanos, representando un incremento de 1.5 puntos porcentuales respecto al 2022. Este aumento se atribuyó a la recesión económica, choques climáticos adversos y presiones inflacionarias en alimentos básicos, y que impactaron severamente a los hogares de menores recursos, tanto urbanos como rurales. Con respecto a la crianza, Isedin y Pachajoa en 2009 la definen como el entrenamiento y formación de los niños por los padres u otros cuidadores. La crianza del ser humano constituye la primera historia de amor sobre la que se edifica en gran parte la identidad del niño y se construye el ser social. El estilo de crianza que se puede observar son los ya conocidos como autoritario, democrático, permisivo y negligente, cada uno impactando de forma distinta a cada niño. Este estilo de crianza puede estar influido a su vez por los recursos y circunstancias por las que están pasando los cuidadores. Factores que los influyen son la cultura, la educación, el entorno económico y social. Por ejemplo, durante la pandemia del COVID-19, los desafíos que debieron pasar los cuidadores fue la preocupación por la situación económica, el estrés a nivel social, aislamiento, enfermedades y duelos, además el de no poder contar con su red de apoyo. Una explicación a esta situación la brinda el estudio de UNICEF y el MINSA, donde se afirma que en el contexto de pandemia solo 13.9% de padres, madres o cuidadores pudo conservar su empleo y sus ingresos. Al momento de realizar el estudio, a fines del 2020, 3 de cada 10 cuidadores entrevistados presentaban riesgo de depresión. El 26.4% reportó algún síntoma depresivo y 1 de cada 5 tenía baja resiliencia, a lo que UGAS señala que al incrementarse los niveles de estrés, el riesgo de los niños de experimentar negligencia, así como abuso físico, emocional, sexual y doméstico, se incrementa. Por esta razón es importante observar cómo el contexto influye en la crianza de los niños y niñas. De repetir el patrón de su niñez. Bastante limitadas. Las posibilidades para desarrollarse un niño en ese contexto son muy limitadas, mucho más en el ámbito educativo que otro aspecto. Seguramente mala alimentación, seguramente mala educación, seguramente pocos espacios seguros para jugar, para relacionarse. Yo creo que una de las cosas, de las consecuencias más fuertes o más preocupantes es esa, de que la parte económica, que es muy importante para poder solventar, va invadiendo la responsabilidad, la cabeza, la preocupación de los padres, y van dejando de lado aspectos muy importantes, responsabilidades muy importantes que tienen que ver con sus niños, con sus hijos. Sí. Tiene su contradictoria, ¿no? Como que también, si yo fuera mamá, me encanta estar con mis hijos, me gustaría recoger del colegio, comer con ellos, ¿no? Pero si yo tengo que trabajar, si estoy en un estatus económico y quiero salir adelante, tengo que salir a trabajar, ¿verdad? Claro. Y no voy a hacer nada de esas cosas. Sí. También influye, sí, porque dejaría de trabajar. Claro, ahí no hay opción. Como que no hay opción, influye. Un nivel mayor de solvencia económica te permite tener tiempo disponible para pasar el tiempo con tus hijos, si no lo dedicas al trabajo. Sí. ¿Qué consecuencia? En la alimentación, yo creo que mucho. En el futuro los niños no rinden porque no se bien alimentados. La nutrición también se ve afectada por este factor, ya que tener mayor solvencia económica te permite adquirir buenos productos. Si no lo tienes, pues los productos que obtienes son de baja calidad y eso afecta muchísimo la alimentación. ¿Y qué hay de los recursos educativos? Como bien dije antes, los recursos educativos también se ven bastante afectados. Por ejemplo, una educación pública como tenemos hoy en día a veces no está al nivel de una educación privada, que es lo que se debería de tener. Sí, claro, ¿cómo no?
Para entender el desarrollo de un niño, se deben examinar tanto las características heredadas como los diversos factores medioambientales o brindados por la experiencia, en especial los contextos importantes como la familia, el vecindario, la posición socioeconómica, la raza o etnia y la cultura, y la interacción entre ambos. La posición socioeconómica de una familia se basa en el ingreso familiar y en los niveles educativos y ocupacionales de los adultos, e influye indirectamente en los procesos de desarrollo y los resultados del mismo, a través de factores relacionados como el hogar y el vecindario donde viven las personas, la calidad de la nutrición, la atención médica y escuelas a las que asisten. Por lo tanto, esto indica que, si la pobreza es duradera, resulta perjudicial para el bienestar físico, cognitivo y psicosocial de los niños y su familia. Las amenazas al bienestar se multiplican si están presentes varios factores de riesgo. Tanto padres como madres pueden influir como factores ambientales en el bienestar de sus hijos. Por ejemplo, el ambiente prenatal del feto es el cuerpo de la madre, por lo que casi todo lo que afecte su bienestar, desde lo que come hasta su estado de ánimo, altera el ambiente del neonato e incide en su crecimiento. Las mujeres embarazadas necesitan de 300 a 500 calorías diarias adicionales. Es importante identificar la desnutrición a comienzos del embarazo para que pueda tratarse, ya que las mujeres desnutridas que toman complementos dietéticos mientras están embarazadas tienen hijos más grandes, sanos, activos y alertas. Por otro lado, los niños pobres son más proclives que otros a tener problemas emocionales o de conducta, y su potencial cognitivo y rendimiento escolar se ven incluso más afectados. La inteligencia es un rasgo poligénico, influido por los efectos aditivos de una gran cantidad de genes que operan juntos y tienen un efecto en el tamaño y la estructura del cerebro. Sin embargo, un ambiente enriquecido o empobrecido puede afectar de manera sustancial el desarrollo y expresión de una capacidad innata. Es así que la influencia ambiental es mayor y menor la heredabilidad entre familias pobres que entre las privilegiadas. Igualmente, la pobreza puede perjudicar su desarrollo al afectar el estado emocional de los padres, sus prácticas de crianza y el ambiente familiar que ellos crean, lo que a su vez afecta el bienestar mental de todos los miembros de la familia. Si el niño no tiene todos los instrumentos o todo el apoyo que necesita por falta económica, en el futuro va a estar afectado en todo, ya sea alimentación, sea educación, y es más, sea psicológicamente, porque los chicos se deprimen y lo demuestran después, con depresiones, con bajo autoestima. Se influye en todo. Puede jugar o puede ser un factor bastante relevante en la salud mental por parte de los padres, pues puede tenerle más cargas de estrés, más carga emocional y preocupaciones. Y por parte del niño, pues estos problemas que afectan a los padres también los absorbe el niño. Así que en ambas partes se ven afectados. Bueno, muchas veces la situación de pobreza genera cierta distancia, cierta violencia de padres a hijos, ¿no? Y en otras situaciones, pues situaciones más acomodadas económicamente, también puede darse la misma violencia o alejamiento, pero ya debido a otras razones, ¿no? Pero sí pienso que en una situación de pobreza los niños están más expuestos a eso que he dicho antes. Porque me parece que ahora ya los padres tienen cada vez menos tiempo con los hijos. Entonces, antes, al tener más tiempo con los hijos, al menos ese tiempo que podían compartir, ese pequeño tiempo que podían compartir con los niños, al menos le servía al niño para poder estar un poco más seguro de su personalidad. En cambio, ahora ya al ser casi nula ese tiempo, entonces prácticamente el niño ya no tiene ningún soporte en la familia. Es mínimo el soporte que tiene, casi por no decir nulo. Según la Organización Mundial de la salud mental se define como un estado de bienestar que permite a las personas enfrentar el estrés, aprender, desarrollar habilidades e integrarse socialmente. Hay una variedad de factores que tienen influencia en la salud mental, y si bien hay factores individuales, también lo son las relaciones ambientales, la estructura social y la familia.
Por ello, quienes pasan por condiciones adversas como la pobreza, violencia o discapacidades tienen mayor riesgo de desarrollar problemas de salud mental. Además, la situación de pobreza afecta profundamente la dinámica familiar, generando altos niveles de estrés y conflictos. Los padres, por ejemplo, pueden experimentar sentimientos de frustración e insuficiencia al no poder satisfacer las necesidades básicas del hogar o hacerlos ansiosos, depresivos e irritables, lo cual puede hacerlos menos afectuosos y sensibles con sus hijos. Por su parte, los niños tienden a deprimirse, a tener dificultades para llevarse bien con los pares o generar autoconfianza, a desarrollar problemas conductuales y académicos y a participar en actos antisociales. De igual forma, vivir en un barrio pobre disminuye las probabilidades de que los niños cuenten con apoyo social solvente y los expone a situaciones de violencia y hostilidad. El funcionamiento familiar, según el modelo circunplejo de Olson, desempeña un papel crucial en la capacidad de las familias para afrontar las crisis. Este modelo propone dos dimensiones: cohesión, el vínculo emocional entre los miembros de la familia, y adaptabilidad, la capacidad de cambio dentro de la familia en cuanto a roles y reglas frente a situaciones de estrés. Las familias balanceadas que combinan estas características tienen mayores probabilidades de gestionar el estrés y mantener la estabilidad. En cambio, las familias disfuncionales, con niveles extremos de cohesión o adaptabilidad, altos o bajos, enfrentan mayores dificultades para superar las tensiones diarias. Las estrategias de afrontamiento familiar son esenciales para mitigar los efectos de la pobreza. Según Lazarus y Folkman, estas estrategias incluyen esfuerzos cognitivos y conductuales que permiten a las familias manejar el estrés y adaptarse a las dificultades. Las familias que desarrollan afrontamientos constructivos, apoyados en recursos emocionales y sociales, logran protegerse de los efectos devastadores de las crisis, mientras que aquellas que recurren a afrontamientos destructivos tienden a agravar los problemas. En relación a la pobreza que nosotros podemos manejar, no podemos hacer mucho. Sin embargo, para ayudar a los padres a cuidar a sus niños, podemos darle ya sean estrategias o enseñarle lo que viene siendo una educación responsable, además de democrática para con los niños. En este aspecto tenemos un gran efecto, una gran importancia dentro del desarrollo del menor, ya que si bien la solvencia económica te permite tener oportunidades y te da ciertas limitaciones, tampoco es un factor que vaya a determinar al 100% lo que viene siendo el desarrollo de un niño, y nosotros como psicólogos tenemos que impulsar ese desarrollo. Y sí, es importante reflexionar sobre las múltiples estrategias que pueden implementarse para apoyar a las familias en contextos de pobreza. Como hemos visto, el estrés crónico y las limitaciones económicas afectan profundamente las dinámicas familiares y la crianza. Es aquí donde el rol del psicólogo se vuelve fundamental, liderando intervenciones orientadas a fortalecer a las familias desde diversos enfoques. Por ejemplo, los talleres de crianza positiva, como el programa Triple P, ofrecen herramientas prácticas para mejorar la comunicación, fomentar el apego seguro y reducir el estrés parental, promoviendo relaciones familiares más saludables. Además, el acompañamiento psicológico a través de terapias individuales, grupales o técnicas como el juego terapéutico permite a los padres y niños gestionar mejor sus emociones y fortalecer sus vínculos. En el ámbito educativo, el trabajo de los psicólogos también es crucial, diseñando políticas inclusivas como becas, tutorías y programas que alivian las cargas económicas y potencian el desarrollo académico y emocional de los estudiantes. A nivel comunitario, facilitan redes de apoyo que brindan recursos esenciales y generan un sentido de pertenencia, mientras que en el ámbito laboral impulsan capacitaciones y proyectos que permiten a las familias lograr ingresos estables y mejorar su calidad de vida. Finalmente, no podemos olvidar las campañas de sensibilización que buscan reducir el estigma asociado a la pobreza, promoviendo comunidades más empáticas y solidarias. Todas estas estrategias reflejan cómo el psicólogo, desde su conocimiento y experiencia, pueden generar un impacto positivo y duradero en la vida de las familias y en la construcción de comunidades resilientes. Para cerrar, hemos visto que la interacción entre el medio y el individuo es un proceso dinámico y bidireccional que influye directamente en el desarrollo humano. Factores como el nivel socioeconómico, las relaciones familiares y las condiciones ambientales impactan en las oportunidades y limitaciones de cada persona.
La pobreza, en particular, genera desafíos profundos para las familias, afectando tanto la salud mental como las prácticas de crianza. Los altos niveles de estrés y carencias materiales dificultan una crianza efectiva, influyendo en el bienestar emocional y cognitivo de los niños. A pesar de esto, estrategias como talleres de disciplina positiva y apoyo psicológico pueden mitigar esos efectos, promoviendo ambientes más saludables para el desarrollo familiar. Entender esta compleja relación nos ayuda a proponer intervenciones que empoderen a las familias y fortalezcan las oportunidades de desarrollo en contextos adversos.